amigos, entonces nos reencontramos en este tercer tema donde vamos a referirnos a las capacidades de comunicación, como el saber escuchar, el saber hablar, el escribir o redactar adecuadamente y comprender o adecuar el mensaje al contexto determinado. Muy bien, entonces para empezar este presente tema, los invito a compartir un video sobre el arte de hablar en público, una situación entre una coaching con algunos participantes sobre mejorar lo que es la comunicación corporal y oral. Vamos a verlo. Os he reunido hoy aquí para comunicaros una cosa muy importante. Ya no os tengo miedo. Y no volveréis a verme nerviosa nunca más. Últimamente ha aumentado mucho mi confianza y la seguridad en mí misma. Es más, estoy convencida de que algunos de vosotros ya habéis empezado a mirarme con otros ojos. Qué difícil es hablar en público. Se ha demostrado estadísticamente que 1 de cada 10 personas son totalmente incapaces de hacerlo. Sufren lo que se denomina pánico escénico. Lo que no está tan claro es si tienen miedo a los demás o se tienen miedo a sí mismos debido a su falta de confianza. En cualquier caso no es tan grave y tiene solución. Repasemos unos consejos muy sencillos que os servirán de gran ayuda a la hora de enfrentaros a un auditorio. Lo primero de todo es tener un plan, es decir, saber de antemano qué es lo que queremos comunicar exactamente y dominar el tema sobre el que vamos a hablar. Esto nos permitirá afrontar el reto con las ideas claras y aumentará nuestra seguridad para abordar la situación. A ver, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Yo quería hablar de muchas cosas, pero... A mí hoy no me apetece, que paso de hablar. Se me han olvidado todas. Es que vaya marrón, que hable otro. No sé. Hoy quiero hablar claro de cómo vencer la timidez, porque ningún tímido ha escrito jamás la historia. Eso ya está mejor. Pasemos al siguiente punto, nuestro público. Es muy recomendable que conozcamos previamente las características de las audiencias a las que nos vamos a dirigir. Así sabremos enfocar correctamente el tono de nuestras palabras y el contenido del discurso. No es lo mismo hablar con un amigo que con un familiar, ni tampoco es lo mismo hablar con un cliente que con un compañero de trabajo. La persecución estructural de los objetivos desarrollados bajo la ley del orden implícito en la decodificación externalizada de los mensajes subliminales tiene como consecuencia el aumento progresivo de las ventas potenciales y de los consumos compulsivos, en el entorno de un mercado progresivamente convulso y receptivo al input psicológico. Si quieres evitar estas caras, debes adaptar el contenido de tu discurso a la audiencia a la que te diriges. Lo importante es que el mensaje llegue. Y llega el momento de exponer nuestro mensaje, el cual ha de ser conciso, pero nunca confuso. No debemos enrollarnos demasiado en detalles que no le interesan a nadie. Tiene que estar ordenado perfectamente, con una introducción, un nudo y un desenlace. O lo que es lo mismo, debemos estructurarlo en torno a una introducción inicial, un posterior desarrollo y una conclusión final. Bueno, lo primero que quería decir es... A ver... Voy a comenzar por otro sitio, ¿eh? Bueno, realmente quería iniciar mi exposición... Un segundo, esperad, es que me he hecho un lío. Mejor es que empiece por el final, o por el medio. Así me entendéis mejor, ¿no? Y ya para terminar vamos a hablar de vuestra forma de actuar en general.
Lo más importante de todo es mostrar tranquilidad, que se os note en cada momento convencidos de lo que estáis diciendo. Además, es muy importante apoyar nuestra exposición con otras formas de comunicación no verbal, prestando atención al lenguaje con las manos, a la comunicación con los ojos, la mirada, las posturas corporales. ¡Guay! ¡Cómo mola! No sé qué decir, no tengo ni idea, pero seguramente el mensaje sí. Si te entendemos, eres el perfecto resumen de lo que nunca hay que hacer. Pero tranquila, seguro que siguiendo nuestros consejos la próxima vez lo harás mucho mejor. De todas formas, parece que algo ha aprendido. Está claro que ha empezado a perder su pánico escénico. Eso me pasa por hablar demasiado. Bien, luego de poder apreciar justamente esta situación en la empresa donde la coach trata de poder mejorar algunas habilidades comunicativas con los participantes de la misma, entonces te invito a responder 2 preguntas. La primera de ellas la puedes observar justamente, refiere a ¿qué nuevas formas de comunicación pudiste apreciar? Hubieron muchísimas dentro de lo que es la oralidad y el lenguaje corporal. La segunda interrogante, ¿por qué a las personas muchas veces les cuesta desarrollar ciertas habilidades comunicativas? Como pudieron notar en el video, al inicio los participantes tuvieron bastante timidez o demasiada efusividad para poder compartir sus ideas. Entonces, amigo, amiga, debes ya responder estas preguntas para poder empezar a trabajar este tema importante. Y ojo, no te olvides, debemos ahora preparar ya las tácticas de solución al caso presentado sobre la panadería Leche y Pan y la mejora de la comunicación interna. Hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes dentro de lo que es el individuo como tal y sus canales de percepción o aprendizaje. Por un lado tenemos el canal visual. Todas las personas tenemos cierta inclinación o facilidad para poder asimilar el mensaje utilizando justamente el canal visual. Aprendemos, comprendemos mejor a través de la vista. Pero sin embargo, hay otras personas también que utilizando el canal auditivo pueden recepcionar y asimilar mejor el mensaje, escuchando, prestando atención a ciertos contenidos o mensajes, y esto pueda generar o facilitar en ellos su comprensión de los mismos. Y el tercero, tenemos a las personas que gestionan mejor su nivel de aprendizaje y conocimiento a través del canal kinestésico, que viene a ser parte justamente del lenguaje corporal, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, aprenden mejor haciendo, desarrollándose, moviéndose, estableciendo diferentes técnicas grupales o individuales de aprendizaje en su día a día, ¿no? Nosotros, de alguna otra manera, desarrollamos estos 3 canales perceptivos, sino que hay personas que se inclinan por unos hacia otros, que aprenden mejor utilizando un canal determinado, poniendo énfasis en un canal determinado de su cuerpo. Hay que tomar en cuenta, como les decía, estos canales de percepción para poder comprender y reflexionar sobre lo que es la capacidad de escuchar y prestar atención a la otra persona o al otro grupo, en este caso de personas. Es muy importante porque el escuchar no solamente nos va a ayudar a comprender en su totalidad el mensaje de la otra persona, sino también nos va a ayudar para establecer esos lazos de empatía que necesitamos para evitar posteriores conflictos o problemas dentro de las relaciones interpersonales justamente. Esto de la capacidad de poder escuchar con empatía, escuchar con tolerancia, escuchar con la debida atención que se merece, eso también trae muchísimas ventajas, no solo en el aspecto cotidiano, sino también en el aspecto laboral. Se justifica en muchos ámbitos de trabajo de que a veces no hay tiempo, que el tiempo es el peor enemigo del colaborador o miembro de la empresa, pero justamente ese tiempo que no tomamos en cuenta para poder escuchar a la otra persona trae
a corto o mediano plazo conflictos funcionales o disfuncionales en una organización. Y como ya hemos visto en el anterior tema, esto se puede acarrear en una crisis organizacional que ninguna empresa definitivamente lo quiere tener o enfrentar. Para eso, aspectos tan simples como el desarrollar la capacidad de poder escuchar es importante tomarlo en cuenta para el desarrollo justamente de nuestras habilidades comunicativas. El saber escuchar en su totalidad, como bien decía, trae muchas ventajas desde la vida cotidiana, como por ejemplo incrementar el número de nuestras amistades o círculo social. Todas las personas desde que nacemos somos innatos a la comunicación. No podemos vivir aislados del mundo, no podemos vivir solos o solas. A veces decimos, yo no necesito al otro para vivir, no necesito de los otros para sobrevivir. Es totalmente falso. El proceso comunicativo es fundamental, es trascendental en la vida de un individuo. Siempre necesitamos o tenemos esa necesidad de poder comunicar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, una simple opinión, nuestras percepciones sobre la vida cotidiana. Entonces, la comunicación trae consigo también el saber escuchar, no solamente hablar, sino también prestar atención a la otra parte. Puede incrementar, como decía, el número de amistades o círculo social. Además, también está demostrado psicológicamente el saber escuchar y prestar atención también alimenta aspectos como nuestra autoestima y reconocimiento o autorreconocimiento, que es muy importante, porque yo así puedo evitar conflictos o problemas con la otra persona y siento que soy comprendido y comprendo también a mi semejante. Por lo tanto, me voy a sentir bien conmigo mismo y también con los otros. Algo tan sencillo y simple, amigos, que a veces olvidamos justamente por el factor tiempo. Mejoramos también nuestro rendimiento laboral. Eso es definitivo. Si nos sentimos comprendidos y sabemos también comprender a los otros, definitivamente nos vamos a sentir mejor y eso se va a materializar en nuestro nivel de productividad o desempeño en cualquier actividad que realicemos, definitivamente, a nivel, digamos, familiar, a nivel cotidiano y también a nivel laboral. Sin embargo, aunque ya parezca obvio comentarlo, los grandes problemas de comunicación justamente se han dado origen porque no sabemos escuchar. Oímos simplemente, pero no prestamos atención. Muchas veces el mensaje, por ser oral, viene de manera efímera y fugaz. Llega y automáticamente se va. Al final, quien logra captar el mensaje y logra asimilarlo como tal es el individuo mismo. Por lo tanto, si solo nos limitamos a oír, el mensaje pasará de la misma manera, efímera, fugaz. Habrá muchas omisiones en el contenido del mensaje que obviamente nosotros como seres humanos vamos a olvidar y eso nos va a traer conflictos a futuro, en un corto, en un mediano plazo sobre todo. En cambio, el prestar atención, en escuchar, quizás si se trata en el ámbito laboral, tomar nota sobre alguna indicación que por más sencilla que pueda parecer, si no prestamos la debida atención y la anotación o memorización correspondiente del mensaje, eso nos podría traer problemas también con nuestro jefe o líder. La importancia de escuchar a los demás justamente trae muchas ventajas, como bien lo decía, y podríamos mencionar 4 ventajas importantes. 1, escuchamos para obtener o conseguir información. Cuando estamos interesados sobre algún tema determinado, sobre algún mandato que se dé o alguna tarea asignada, es importantísimo poder estar atento, atenta a aquellas indicaciones o detalles sobre ese nuevo rol que se les va a asignar. Por eso nos debemos a tener que escuchar a la otra persona. Incrementamos nuestro nivel de conocimiento al mismo tiempo. Otro aspecto que ya lo había mencionado es que escuchamos para ser entendidos finalmente. Si yo puedo comprender al otro, desde mi yo interior, entonces se va a generar una especie de reciprocidad en ambas personas.
Por lo tanto, se va a generar lo que es la empatía y ambas partes van a salir beneficiadas. Por lo tanto, se van a sentir entendidas y comprendidas. El otro aspecto, la otra ventaja de la importancia del saber escuchar es que escuchamos para el disfrute y para el goce. Un ejemplo muy simple, cuando vamos a observar o apreciar algún espectáculo o ser parte de algún evento que nos agrade, que nos guste, todos los contenidos o todo lo que se diga sobre definitivamente va a ser una recreación para nuestros oídos. Entonces escuchamos también para divertirnos, para el goce, y escuchamos para aprender, como bien les decía. El aprender no solamente se circunscribe a lo que es el ámbito colegial, universitario o de educación, sino también en todo momento, desde las noticias, un programa constructivo, el internet, inclusive cuando vamos a ver y escuchar un video sobre algún tema que nos interese, definitivamente aprendemos todos los días, y para poder aprender necesitamos escuchar, prestar atención. No nos olvidemos, amigos, entonces, de esta capacidad fundamental que es llegar, saber realmente a escuchar. Hay un ejercicio muy importante, es simple, pero trascendental. Y si nosotros lo manejamos en el día a día, podemos mejorar esa capacidad de escuchar. Podemos apreciar, aquí hay una técnica denominada escuchar y responder activamente. Esto mínimo lo puedes practicar con otra persona que te pueda acompañar en este ejercicio. Y simplemente en una pizarra o en una hoja podrías poner número 1, tú hablas. Ese tú hablas implica, ¿no? Yo no te voy a interrumpir, no me voy a anticipar a tus pensamientos o a lo que me vas a decir, no preparo mi respuesta antes que termines de decirme lo que estás pensando, sintiendo o esperando. Es decir, yo escucho. Luego vamos a hacer un intercambio de roles, donde dirás, punto número 2, yo hablo. Eso implica que tú no me interrumpes, no te vas a anticipar a lo que yo te voy a decir sobre lo que pienso, siento o espero, y a la vez no vas a preparar tu respuesta sin antes haberme escuchado de manera completa. Es decir, tú escuchas. Un ejercicio que no nos va a demorar 1 hora, 2 horas, solamente algunos minutos para poner en práctica esta capacidad de adaptarnos al escuchar al otro. ¿Verdad? Practícalo. Es muy importante. Lo puedes realizar en tus momentos libres, quizás los fines de semana, y empieza primero a desarrollar este ejercicio con personas de confianza. Eso es muy importante para que luego poco a poco ya te vayas adaptando y te sea sumamente sencillo aplicarlo en el lugar en el cual tú trabajas. Por lo tanto, dentro de la capacidad de saber escuchar, tenemos algunos consejitos prácticos que resume de alguna manera lo que les he venido explicando sobre la adaptación del saber escuchar. 1, prepárate para escuchar. Podrías practicar el ejercicio que te he recomendado sobre el yo escucho y el tú me escuchas. Otra recomendación también importante es mirar al interlocutor o a la persona con la cual estás conversando hacia los ojos. Claro, sin exagerar, sin llegar de alguna otra manera a violar, podría decirse así, con tu mirada todo el tiempo en el momento de la conversación. Pero sí es importante establecer una comunicación directa, no solamente de forma corporal, sino también que ésta se materialice en la vista. Punto número 3, evita las distracciones cuando estés dirigiéndote hacia la otra persona. Me refiero, mientras estás conversando o dialogando, mirar en esos momentos el celular, quizás responder un mensaje, mirar a otro lado, en otra dirección también, porque estaríamos demostrando de que no prestamos atención a lo que nos está comunicando la otra persona. Recuerda, simplemente estamos oyendo, más no estamos escuchando. Otra recomendación importante es no interrumpir, que tiene que ver con el ejercicio que les había recomendado. Esperar que el primer mensaje se pueda emitir de manera adecuada para recién poder establecer una especie de retroalimentación sobre lo que hemos escuchado.
Presta también suma atención al propio lenguaje corporal. Y el punto número 5 está relacionado con el punto número 6. No solamente prestar atención, sino también analizar los movimientos de los brazos, de las manos, la postura, ¿no?, la mirada sobre tu interlocutor. El punto número 7 es no emitir juicios anticipadamente, sobre todo importante. Luego de haber escuchado un mensaje y queremos emitir una opinión sobre el mismo, si tenemos algunas dudas sobre lo que nos ha comunicado nuestro interlocutor, podemos hacer preguntas para poder comprender mejor el mensaje, antes de anticiparnos a cuestiones que quizás no existen y poder evitar así un posible problema o conflicto. El punto número 8, para poder evitar quizás estos juicios valorativos anticipatorios, tenemos que trabajar la retroalimentación, el saber preguntar, o quizás en el momento que estamos escuchando, poder generar o emitir algunas pequeñas palabras que den a entender de que nosotros estamos comprendiendo el mensaje de manera adecuada, como por ejemplo, claro, como dices, quizás asentando la cabeza en afirmación, la famosa frase, entiendo, no te preocupes, comprendo. Son frases o quizás expresiones de nuestro cuerpo que en ese momento le generan al interlocutor que estamos comprendiendo adecuadamente el mensaje y que estamos siguiendo lo que éste nos está diciendo. Por otro lado, la capacidad también de poder expresarnos oralmente, no solo es el hablar, sino también es el saber cómo expresarnos oralmente, el cómo hablar, el cómo decir las cosas. Eso es sumamente importante para poder comprender un mensaje de manera adecuada. En el caso de la capacidad de la expresión oral, es a través del uso de técnicas y pautas que nos va a poder justamente permitir expresar un mensaje de manera eficaz y contundente. Hay que aclarar de que la expresión oral no es o no implica una lectura en voz alta, una repetición de cosas a nivel de lectura. Eso no está, digamos, clasificado dentro de lo que es la expresión oral. ¿Cómo mejorar justamente la expresión oral? Esto es un punto importante que vamos a tratar inclusive en la última unidad, que tiene que ver con la comunicación asertiva. Por el momento, te puedo ir comentando de que debemos tener un objetivo o un propósito claro y fundamental cuando queremos expresarnos de manera oral. Una finalidad, ¿qué es lo que queremos lograr a través de nuestro mensaje? Quizás informar, quizás persuadir, convencer, entretener, hacer que la otra persona con nuestro mensaje oral pase un momento agradable, educarnos, documentarnos, argumentar, explicar. Hay que identificar el famoso objetivo o finalidad comunicativa o intención comunicativa, que justamente vendría a ser lo que queremos nosotros conseguir cuando nos expresamos oralmente hacia otra persona o a un grupo de personas. Finalmente, las personas al expresarse de forma oral tienen que utilizar otros códigos importantísimos de comunicación, como por ejemplo el lenguaje corporal y algunos códigos paralingüísticos de la voz. En el caso de la capacidad de la expresión oral, implica el tono, el volumen, la modulación, el ritmo y la dicción, ¿no?, que son aspectos o códigos paralingüísticos de la voz que tenemos que ir poco a poco entrenando y mejorando. Por lo tanto, hay algunos consejos prácticos también sobre lo que es la expresión oral. Es importante pensar antes de hablar, codificar nuestro mensaje de manera adecuada y con el tiempo necesario para no emitir mensajes que luego de alguna otra manera se vean que generen cierta desazón por parte de la otra persona o lleguen a ser ambiguos, por ejemplo. Utilizar palabras también que sepas definir, palabras sencillas, adecuadas. Esto también depende del contexto en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo en ese momento. Usar los códigos paralingüísticos de la voz de manera adecuada también en base a la situación comunicativa y al contexto y con la persona que nos encontremos en ese momento.
Utilizar el lenguaje corporal, gestual, los ademanes y las posturas al momento de dirigirnos al público. También expresarte de manera espontánea y natural, eso es muy importante, inclusive desde la sonrisa. Esto de la adaptación verbal que implica la comprensión del mensaje. Vamos a resumirlo en algunos puntos. Podemos ver en la diapositiva justamente que la adaptación del mensaje implica aspectos importantes, como por ejemplo a quién te diriges, qué es el tipo de público o receptores. No es lo mismo definitivamente dirigirnos a los familiares o a los amigos que dirigirnos, por ejemplo, a nuestro líder o jefe en el ámbito laboral. Eso es un aspecto importante y es más, eso determina el nivel del habla que vamos a utilizar para poder dirigirnos a la persona. ¿Dónde se realiza el acto comunicativo? Que viene a ser el ambiente donde nos vamos a desenvolver en ese momento, ¿no? Podemos estar quizás con nuestros familiares en algún lugar, en un restaurante, en algún evento social, pero quizás también estamos con nuestro líder o jefe en la misma empresa, en una reunión de trabajo. ¿Con qué finalidad? Lo que les comentaba, la famosa intención comunicativa. Descubre primero qué es lo que quieres lograr antes de dirigirte a la persona. Informar, educar, convencer, persuadir, explicar, entretener. Define bien tu intención comunicativa. Y luego que estos mensajes se van a ajustar a dicha situación en la cual tú te vas a encontrar. Y de esta manera se va a generar una mejor adaptación del mensaje y va a traer como resultado la comprensión del mismo. Consejos prácticos para poder ir justamente ya culminando con este punto. Uno, reconoce entonces las características del contexto, el ambiente en el cual te vas a desenvolver. Utiliza términos exactos, precisos y no ambiguos o en doble sentido. Otro punto importante, escucha activamente también a tu interlocutor o la persona con la cual compartes la situación de diálogo. 4, identifica la relación que en este caso te une con esa persona para que puedas adaptar tu mensaje. Y también analiza algunos de los elementos dentro del ambiente o contexto donde tú te encuentres. Para cerrar estas capacidades de comunicación, no nos olvidemos también de la expresión escrita. No es solamente el tener que escribir, sino redactar adecuadamente. Dentro de lo que es la redacción administrativa, tenemos un documento estándar que casi todas las empresas manejan, que es el informe, que es un tipo de documento administrativo de característica formal en la cual nosotros podemos dar a conocer de manera profunda y explícita aspectos importantes sobre algún tema de importancia por parte de la empresa. El desarrollo del informe por lo general se da en comunicación ascendente, es decir, de abajo hacia arriba, que puede ser también comunicación vertical o formal. Un aspecto importante dentro del informe justamente venía a ser la utilidad del mismo. Se puede trabajar o redactar este tipo de informe para poder explicar en detalle algunos aspectos importantes o de interés por la empresa. Consejos prácticos para poder tomar en cuenta en la expresión escrita de un informe. Punto número 1, determinar el dominio de tema que posee la audiencia. Debemos contar con la suficiente información para poder detallar estos aspectos que les mencionaba sobre diferentes temas de interés que nuestro jefe o líder nos pueda solicitar. Punto número 2, reconoce las características también del público al cual va a estar dirigido tu informe. Por lo general, este tipo de documento administrativo utiliza un nivel formal del habla, ¿no? Quizás con el empleo de algunos tecnicismos dentro del contexto o el tema que se esté trabajando o tratando en ese momento. Punto número 3, evalúa tu conocimiento respecto al tema a abordar. También puedes utilizar algunas fuentes para poder ampliar la explicación de algunos puntos sobre el tema que se te haya asignado. Punto número 4, para ello también investiga con profundidad esos puntos los cuales tú deseas comunicar. Bien amigos, y de esta manera entonces hemos culminado con las capacidades de comunicación que debemos ir desarrollando desde nuestro ámbito personal hasta el ámbito empresarial. Recordemos entonces saber escuchar, que es el primer punto. Saber utilizar nuestra expresión oral. Adaptación del mensaje para que nuestro mensaje sea debidamente comprendido y saber redactar. Bien, nos reencontramos justamente con el último subtema que tiene que ver con el plan de comunicación de la empresa.
Gracias.